nuestro tema del día de hoy son mejores prácticas en distribución de vapor. Cuando nosotros pensamos en vapor, tenemos que recordar que nosotros tenemos un loop de vapor en todas las plantas, un loop de vapor y condensado. Esto es desde nuestra generación de vapor con una caldera, la distribución a toda la planta, a las zonas de uso, y luego la recuperación de condensado para volverlo a meter a nuestra caldera. Esta mañana vamos a hablar sobre la distribución, cómo hacemos llegar el vapor a nuestros puntos de uso. Primero que nada, quiero con esta imagen que podamos entender un poco la dinámica del vapor con relación a su volumen y su presión. Y es que es algo importantísimo tener en cuenta a la hora de hacer un dimensionamiento de tuberías, ya que el vapor, como bien lo vemos en la imagen, en el primer cuadro de la izquierda, vamos a irlo marcando, a menor presión, el vapor ocupa un volumen mucho mayor. En este caso podemos ver un ejemplo, a 7 PSI, 1 kilogramo de vapor ocupa un espacio de 1.15 metros cúbicos. Si nosotros subimos la presión a 30 libras, ese mismo kilo de vapor está ocupando un espacio de 0.6 metros cúbicos. Y si seguimos aumentando la presión, ese mismo kilo de vapor del inicio, a 145 PSI, ocupa el equivalente a 0.1 metros cúbicos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que una de las primeras situaciones que debemos de conocer es que el vapor a mayor presión ocupa tuberías de menor diámetro. Esa es una de las primeras cosas que nosotros queremos tener en cuenta, y es que yo voy a tener un mejor desarrollo de entrega de vapor cuando yo salgo de mi caldera a la presión de diseño o de trabajo de la caldera y me transporto hasta los puntos de uso, donde ahí voy a buscar bajar la presión. ¿Por qué? Porque toda la distribución la hacemos en tubería de menor diámetro al tener una presión mucho más alta. Otro punto a tener en cuenta, vamos a mover aquí la presentación, otro punto que vamos a tener en cuenta con el vapor, quiere moverse esto ahorita. Un segundito. Es que cuando el tamaño correcto del diámetro de la tubería nos va a permitir pasar la cantidad suficiente de vapor a la zona donde la queremos, a la presión correcta, causando la menor cantidad de pérdidas posibles. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que el vapor es un fluido que una vez está dentro de la tubería, a la temperatura que va, él comienza a perder energía. Hay tuberías que, la mayoría de tuberías deberían de estar aisladas. Hay otras que probablemente no lo estén, pero con o sin aislamiento, las tuberías siempre entregan energía al ambiente. ¿Ok? Por lo tanto, tener la tubería correcta nos va a permitir tener la menor cantidad de pérdidas. Porque si yo tengo una tubería muy grande, voy a tener algunos problemas. Si la tubería es pequeña, por ejemplo, si la dimensioné muy pequeña, voy a tener pérdidas de presión en el proceso. ¿Por qué voy a tener pérdidas de presión en una tubería más pequeña? Si yo no dimensioné bien la tubería, va a llegar un momento donde nuestro proceso va a solicitar una cantidad de vapor que no es capaz de ser transportado dentro de esa tubería. Por lo tanto, lo que va a suceder es que al demandar más vapor del que
la tubería puede entregar, la presión va a caer. También cuando tenemos tuberías de vapor pequeñas, tenemos mucha erosión. Este vapor que va encerrado en un espacio pequeño y que requiere un mayor volumen para poder ser manejado, está dañando nuestras tuberías prematuramente. Y eso las personas que están en planta pueden verlo fácilmente cuando encuentran accesorios como los codos, como Ts, inclusive la tubería o algunas válvulas que tienen un desgaste prematuro. También el problema más grande de tener una tubería muy pequeña es el golpe de ariete, que ya vamos a hablar bastante más sobre este caso del golpe de ariete para que lo podamos entender perfectamente bien. Si la tubería es muy grande, comienzan con una mayor pérdida de energía. Vamos a perder vapor. Vamos a estar haciendo, con nuestra caldera estamos generando un vapor que lleva una energía determinada y que se va a perder en el camino porque el área a la que está expuesto durante todo el trayectorio, toda la trayectoria de la tubería va a estar generando pérdidas al ambiente. Como les comenté antes, si tiene o no tiene aislamiento, la situación es exactamente igual, solo que sin aislamiento pierde mucho más. Pero también son los altos costos en la instalación. Pues todos sabemos que entre más grande sea la tubería, va a ser mucho más caro poderla manejar. Entonces, es importantísimo que todos tengamos la capacidad y la oportunidad de dimensionar bien nuestras tuberías de vapor. De los dos casos, entre tubería grande y tubería, cuando digo tubería grande es tubería demasiado grande para lo que necesito o tubería demasiado pequeña para lo que necesito, la más grave podrá ser tener una tubería muy pequeña, ya que quedarme sin vapor en el proceso es más complicado, es más dañino quedarme sin vapor en el proceso que tener una tubería un poco más grande donde voy a perder energía, pero al perder energía no estoy deteniendo o haciendo mi proceso de uso de vapor en mi maquinaria, no lo estoy haciendo ineficiente. Por lo tanto, tener una tubería pequeña suele ser más grave que tener una tubería demasiado grande. También el golpe de ariete, porque este es uno de los puntos que más se nos da. Es importante el punto que vemos abajo, que la velocidad ideal del vapor es 25 a 30 metros por segundo. Este dato suena así como que no tan entendido, pero 25 a 30 metros por segundo es alrededor de 110 a 120 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante alta en la que el vapor está dentro de la tubería y recorre la tubería. Muchas veces tenemos la percepción que la tubería va a depender de la caldera como tal. Y sí, podría ser, pero no por la caldera en sí, sino porque en la caldera nosotros tenemos el dato de cuánto vapor puede manejar. Y lo que nos va a llevar a poder dimensionar nuestra tubería realmente es la velocidad del vapor y el flujo de vapor que debe de pasar por ella. Por lo tanto, no es ni el tipo de caldera ni la presión lo que va a determinar qué diámetro de tubería vamos a utilizar. Voy a trabajar el día de hoy con información de cómo hacer el dimensionamiento de la tubería, o si alguno de ustedes ya identificó en planta que tiene algunas situaciones que resolver, va a tener con esta parte que vamos a hablar de dimensionamiento, va a tener la posibilidad de poder revisar algunos de los problemas que tiene. Entonces viene cómo elegimos el tamaño de la tubería. Para el vapor hay dos métodos. El método de la velocidad y el método de la caída de presión. El método de la velocidad es donde nosotros ocupamos el valor de la velocidad que les di anteriormente de 25 a 30 metros por segundo para poder meterlo en una fórmula y desarrollar cuál es la tubería más apropiada que debemos de tener.
es un método más rápido, es conveniente, no tiene en cuenta la caída de presión, aunque a la hora de hacer nuestro cálculo vamos a saber cuál es la presión que tenemos en el punto final, digamos desde el punto A hasta el punto B, queremos hacer nuestro análisis de la tubería, sí lo vamos a saber, pero no la tiene en cuenta a la hora de hacer el ejemplo o el ejercicio para la tubería. Y se usa para ramales de tubería corto. Denominemos corto 100 metros o menos. Y también tenemos, por otro lado, el método de la calle de presión. El método de la calle de presión es utilizado para largos de tubería superiores a los 100 metros y asegura una presión específica en el punto final. Aquí nosotros, ya vamos a ver el ejemplo, vamos a colocar el dato de la presión que queremos en el punto final de uso de vapor. El cálculo del diámetro se hace a través de tablas, dependiendo de la forma en lo que vamos a hacer. Lo hacemos a través de tablas o lo hacemos a través de las fórmulas que tenemos designadas para el cálculo de los mismos. Hoy por hoy la tecnología pues, nos permite no hacer cálculos manuales para hacerlo más rápido y más conveniente. En este caso, nosotros como representantes de Spirax Sarco para El Salvador y Honduras, hacemos uso de las páginas de nuestro proveedor de productos que tiene muchas herramientas. Cabe mencionar que no es el único. Nosotros sabemos que hay otras opciones para que ustedes y nosotros podamos hacer diferentes cálculos. Pero para el uso de hoy, vamos a trabajar con esta página web de Spirax Sarco. Es fácil, buscamos la página de Spirax Sarco en la web. Luego vamos a, nomás se me quita esto de aquí. Permíteme un segundo, vamos a cerrar acá. Vamos a ir a recursos y herramientas de diseño. Y dentro de recursos y herramientas de diseño, dentro de la página web de Spirax Sarco, Melissa, ¿me confirma por favor que sí estemos pudiendo ver todos la página web? Sí, todos podemos ver la página web. Perfecto. Entonces, tenemos diferentes herramientas. Tablas de vapor, tenemos imágenes de 3D, tenemos imágenes de 2D para AutoCAD, para poder hacer nuestros diseños y otros programas que tiene Spirax Sarco. Me detengo aquí rapidito solo para que vean esto. Steam Tools Android App o el Steam Tools iPhone App. Ustedes pueden buscar en sus teléfonos inteligentes, ustedes pueden ir a buscar aplicación y poner Spirax Sarco. Esto que vamos a ver ahorita lo pueden tener en su celular para hacerlo un poco más fácil de uso. Hoy por hoy estamos, creo que más unidos a nuestro teléfono que a nuestra computadora. Y cuando andamos en planta nos sirve tener una herramienta portátil y esto nos va a ayudar. Pero en nuestro caso, vamos a ir para las tuberías, vamos a ir al área de cálculos. Dentro del área de cálculos hay diferentes opciones y en este caso vamos a trabajar sobre tubería nueva para poder conocer cómo poder dimensionar nuestra tubería. Vamos a bajar y vamos a encontrar la misma página que yo les presenté en mi presentación. Como pueden ver, tenemos primero el tipo de cálculo que vamos a hacer. Nos pide, perdón, nos pide si queremos hacerlo por el método de la velocidad o nos pide si queremos hacerlo a través del método de caída de presión. Vamos a utilizar, por ejemplo, para un tramo de tubería de menos de 100 metros, vamos a utilizar el método de la velocidad. Voy a utilizar yo, en lo personal, soy más afín al uso de algunas unidades en cada uno de los casos.
Por ejemplo, al conocer el dato de metros por segundo que ya les di, el dato de velocidad que vamos a colocar, por lo menos que voy a utilizar en este ejemplo, es metros por segundo, pero yo no soy un asiduo a utilizar el bar, pero como ven, hay todo tipo de unidades que ustedes pueden elegir. En este caso, yo soy más asiduo a PSI, nuestro medio local es más normal, el PSI, y calculo yo más fácil en libras hora el flujo de vapor. En mi mente yo lo tengo más organizado para libras hora que para kilos, y yo lo voy a colocar en mi ejemplo en libras hora. Ustedes pueden utilizar el que deseen. El largo de tubería, metros, y aquí tenemos también para poder elegir los diferentes tipos de cédula de tubería. Si es ANSI, si es europea, la BS, o si es japonesa, la GIS. En nuestro caso, pues la mayoría de nuestros usos es cédula 40, también se suele utilizar cédula 80, pero para presiones de hasta 300 libras, cédula 40 es lo más utilizado. Voy a cambiar, el cálculo exacto que va a dar sobre el diámetro de tubería. Nuestro medio está más enfocado en el uso de las pulgadas, y voy a también a cambiar aquí a los PSI, igual que lo hice arriba. Estas aplicaciones están gratis para uso de cualquier persona, así que igual que la aplicación, no requieren ningún pago especial ni ninguna membresía, son abiertos a todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar 30 metros por segundo. Vamos a hacer el primer ejemplo con 100 PSI. Supongamos 100 PSI en una planta. Para que tengan una idea, una caldera de 100 caballos, 100 caballos caldera, 100 bhp. Una caldera de este tipo anda alrededor de los 34,000 libras hora. Entonces yo voy a pensar que quiero manejar no los 34,000, porque ese es el total de la caldera, pero vamos a ver un tramo corto, porque sabemos que cuando yo salgo de la caldera definitivamente tengo que llegar a una zona seguramente lejos de la generación. Vamos a pensar en un tramo un poco más corto, y vamos a pensar en manejar la mitad, un aproximado de 15,000 libras hora de vapor. Y vamos a trabajar con un tramo de tubería de 90 metros. ¿Ok? ¿De dónde puede salir este valor de la masa? Me podrán decir, mire Cedric, pero es que usted ya está suponiendo una masa. ¿De dónde sacó yo ese valor de flujo másico? Para el uso de equipos, normalmente cuando ustedes compran un equipo o ya tienen un equipo en planta, deben de haber datos del fabricante que diga cuánto vapor requiere esa máquina para poder trabajar. Si ese dato no lo tenemos que comenzar a suponer algunas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Puedo tener una máquina de hace 20 años que realmente no tiene ninguna placa que me diga nada. Yo llegué a la planta a trabajar. La persona que estaba antes que yo trabajando ahí no tenía ninguna documentación guardada, y yo me encuentro en la planta con algo que desconozco. Entonces tengo dos opciones. Una es ver qué equipos nuevos están haciendo para el mismo uso e ir a ver cuánto sus manuales y qué vapor, aproximadamente cuánto vapor consume. Ese es algo muy teórico, y ya sabemos que desde que estoy utilizando un dato de una máquina nueva en lugar de una máquina como la que yo tengo de hace 10, 15, 20 años atrás, el valor va a ser un poco al aire, ¿ok? Pero sirve para tener una idea. Lo mejor es hacer mediciones puntuales. Así es que en Grupo Delphin, por ejemplo, tenemos el servicio de medición puntual de vapor para diámetros de tubería desde 1,5 pulgada hasta 4 pulgadas. O también ustedes pueden adquirir un medidor de flujo. Por supuesto, los medidores de flujo son equipos que por la información y lo complejo que son, son equipos que no son baratos, pero cuando uno le da el uso correcto al medidor de flujo, le saca la inversión rápidamente. Pero adicional a eso, les repito, se puede hacer alguna medición puntual, nosotros damos ese servicio, y se da todo la información del flujo y la presión en el espacio donde estamos haciendo la medición. Ya tenemos entonces nuestro dato de
velocidad, presión, la cantidad de vapor que quiero manejar y la tubería equivalente. Así que ahora vamos a dar clic en calcular. Cedric, Diga, tengo dos preguntas ahorita. adelante. Alex Pineda pregunta, ¿ustedes tendrán tablas para el diseño que puedan compartir? Ok. Tablas para diseño no tenemos como tal. Porque depende mucho del lugar donde se va a instalar. Eso requiere más el lugar específico. Lo que sí es que con este dato que estamos viendo del diámetro de tubería, lo más complicado de repente es saber de qué tamaño voy a poner la tubería. La traza de la tubería dentro de una planta de vapor, la traza de la tubería puede andar alrededor de todo mi edificio, digamos. Por lo tanto, vamos a tener... ¿Hola? Sí, sí, continúe. Ok, por lo tanto, vamos a tener nosotros que acoplarnos a lo que existe o al espacio que tenemos disponible. Normalmente las tuberías de vapor, y digo normalmente porque es en la parte de distribución, la distribución de vapor va a ir en la parte superior, es decir, una parte alta de la planta, tanto porque es caliente y puede generar problemas, como el hecho que necesitamos manejarlo, como lo vamos a ver más adelante, necesitamos manejarlo de diferentes formas. Poderlo hacer llegar a los diferentes lugares donde lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay otra pregunta, Melissa. Cedric, Diga. eligió libras por segundo. Sí, eso estoy viendo ahorita. Gracias. Libras Bueno, hora, ese era el segundo comentario. 500. Vamos, disculpen, aquí elegí mal, era libras hora y no me fijé y elegí libras por segundo. Por eso es que da un error. Si se fijan, el, 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 el programa es bastante intuitivo para el uso, pero también es bastante inteligente porque él entiende que yo cometí un error y me lo pone en rojo. ¿Ok? Y dice, hay algo de lo que usted ha colocado que no es correcto. Bueno, una vez metemos la información, fíjense bien que aquí en esta parte donde está la flecha dice tamaño teórico de la tubería. Dice que la tubería por cálculo debe ser de 1.73 pulgadas. Nosotros sabemos que no existe ese diámetro de tubería, pero también nos dice la tubería mayor más cercana a ese valor y la tubería de menor diámetro más cercana al valor que encontramos. Por lo tanto, la tubería mayor al valor que encontramos dice que es 2 pulgadas y la tubería menor nos la expresa en 1,5 pulgadas. Parte de esto es, también nos da la velocidad y nos da la presión que vamos a, o la caída de presión que vamos a tener en ese tramo de tubería. Y es aquí donde nosotros hacemos nuestra elección. Si financieramente no voy a gastar demasiado en colocar una tubería de 2 pulgadas versus una de 1,5, va a ser más valioso tener 2 pulgadas en este caso que 1,5. Pero también fíjense en este dato, esto es muy importante, el dato de la caída de presión. La caída de presión en 2 pulgadas va a llegar de los 100 que pusimos inicialmente a 97 PSI. Pero si pongo una de 1,5, voy a tener una caída de presión mayor. En vez de perder 2.5 PSI, voy a perder aproximadamente 8.8 PSI. Por lo tanto, tenemos que tomar la decisión en base a, a este punto que estamos hablando sobre qué caída de presión queremos. ¿Ok? Yo les mencionaba que en el ejemplo de los cubos, que el vapor entre menor presión ocupa un diámetro mayor y viceversa. Aquí quiero hacer el ejemplo, vamos a hacer la prueba. Si en lugar de salir yo de la caldera o manejarme en ese espacio, perdón, de 50 metros que le puse, si en lugar de manejarme en ese tramo con 100 PSI, a mí se me ocurre bajar la presión antes,
para que ya vaya la presión baja. Y yo voy a poner que mi aplicación requiere 40 libras. Pues yo todavía soy benevolente y le voy a poner 50. Yo voy a bajar la presión antes de llegar, mucho antes de llegar al equipo en el que necesito el vapor. Cuando yo empiezo a hacer el cálculo, vamos a darle calcular, si se fijan aquí, ya la tubería pasó de 2 pulgadas como opción, pasó a 2,5 y la otra pasó a 2 pulgadas. Por lo tanto, aquí podemos demostrar y podemos bajarlo aún más todavía para poder comprobar. Supongamos que nuestro equipo necesita 30 PSI y yo la voy a manejar en todo el largo de tubería de 30 PSI. Vamos a hacer nuevamente el cálculo. Van a seguir cambiando los diámetros. Ahora nos está pidiendo un diámetro como opción. Es 2.7 el que deberíamos de tener y nos da el inmediato superior de 3 pulgadas y el inmediato inferior de 2,5. Hay que tener en cuenta que no solo debemos de pensar en tubería y accesorios, ya que cuando nosotros hacemos una instalación de vapor, todos los accesorios y válvulas pasivas van a ser del mismo diámetro, es decir, las válvulas check, las válvulas de bola, las válvulas de compuerta, los filtros strainer, todos esos equipos van a ser del mismo diámetro de la tubería. Lo único que no suele ser del mismo diámetro de la tubería son los elementos activos. Y llamemos elementos activos a válvulas reguladoras de presión, válvulas de control electrónicas, válvulas de control mecánicas. Esas suelen no ser del tamaño de la tubería. Ese es un tema que podemos tocar si lo desean y tienen interés en conocerlo, pónganlo en nuestro chat para tenerlo en cuenta y poderles enseñar a hacer estos dimensionamientos, ya que hay que tener en cuenta que si yo elijo una tubería de un diámetro determinado, voy a tener que seguir con ella y también los elementos que estoy colocando deben de ser los elementos pasivos, los que no están haciendo ninguna acción de control, van a ser del mismo diámetro. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos tener en cuenta cuál es realmente el diámetro de la tubería que vamos a utilizar. Entonces, ya hicimos un ejemplo del diámetro de tubería. También lo podemos hacer por el método de la caída de presión y va a encontrar que los resultados son similares. Pero para poder cubrir nuestro tiempo, vamos a seguir adelante con lo que tenemos dentro de la presentación. ¿Ok? Vamos a ver, esto lo voy a mover. Permítame un segundo, tengo que mover algo por acá. Ok, vamos a hablar un poco de la formación de condensado dentro de la tubería de vapor. Tenemos que ser conscientes que desde que el vapor sale de la caldera, desde el momento en que sale de la caldera, el vapor saturado seco, como lo conocemos, no es seco al 100%. En el mejor de los casos, cuando tenemos una caldera pirotubular, vamos a tener, en el mejor de los casos hoy por hoy, un 85 a un 90% de vapor seco en una caldera totalmente nueva, nuevecita de paquete, pero que no solo sea nueva, sino que tenga las diferentes periféricos adecuados para poderlo desarrollar. Aquí hay otros temas mucho más amplios que podemos ver, pero la temperatura a la que estamos metiendo el agua a la caldera nos baja esa eficiencia de la caldera si no es la adecuada. ¿Qué buscamos? 90 grados centígrados de alimentación a la caldera. Si no tenemos eso, el porcentaje de calidad de vapor baja. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que siempre va a haber condensado. Eso no lo podemos evitar, especialmente que, como lo comenté al inicio, las tuberías están entregando calor al ambiente y una vez entregan calor, el vapor comienza a generar condensado. Dependiendo si la tubería la tenemos enchaquetada, va a entregar menos calor al ambiente y por lo tanto va a ser menos condenso en todo su trayecto. Pero si la tubería está desnuda,
hace mucho más. Entonces, la mayor parte del condensado que se forma en una tubería, por su peso, por el peso del agua como tal, porque el condensado ya sabemos es agua, va en la parte baja de la tubería como un río, como un pequeño río dentro de la tubería. Pero también hay porcentajes de ese condensado que va en forma de flujo anular en la circunferencia de la tubería. Si nosotros pudiésemos ver, veríamos que hay parte de ese flujo que está corriendo en las paredes de la tubería, esas gotas de condensado. No es un río como el de la parte de abajo, pero sí corre como gotas alrededor del diámetro de la tubería. Y también cuando tenemos condensado, se forma digámoslo como un sprite, como una neblina de condenso, de humedad de condensado que va suspendida con el vapor. Así inicia todo. Cuando sale de la caldera, el vapor no sale necesariamente con agua, sino que el vapor sale con un rocío de agua que no, este porcentaje, cuando les hablé del 85 al 90, agarremos el 90 como un valor, es 90% es vapor y 10% es agua. Pero esta agua no sale como agua directamente, sino que es un rocío que va tocando las paredes de la tubería, como este flujo anular, pero luego cuando las gotas se van uniendo, su peso la hace llegar a la parte baja y entonces se empieza a generar el condensado y el arrastre. También hay fórmulas que nos permiten conocer cuánto condensado estamos desarrollando en un largo de tubería. Cuando la persona que nos preguntó cuál es el diseño, hay muchos puntos a tener en cuenta en el diseño. Yo voy a dar varios acá, pero como les comenté, realmente va a tener que ver con el espacio físico que tenemos y uno de los puntos a tener en cuenta es la formación de este condensado. Aquí les tengo el dato del condensado que se forma cada 30 metros de tubería durante el calentamiento inicial. ¿Okay? Nosotros arrancamos nuestra caldera y tenemos el calentamiento inicial. Si nosotros tenemos un vapor de 20 psi, por ejemplo, en una tubería de 4 pulgadas, estamos formando 20.1 kilogramos hora de vapor, de condensado por cada 30 metros. Si nuestra planta tiene 300 metros, vamos a multiplicar este valor por 10 y ya no sería 20, serían 200 kilogramos hora. 200 kilogramos hora corresponden a la cantidad de condensado, vamos a ponerlo de alguna forma, es la cantidad de vapor que se convirtió en condenso y que yo ya no puedo aprovechar. ¿Ok? También podemos hacer cálculos del condensado durante el régimen. Y si agarramos 20 PSI, en una tubería de 4 ya no son 20. Son 11.6 kilogramos hora de vapor, nuevamente, disculpen, de condensado que se forma cada 30 metros. ¿Qué estoy diciendo con estos dos cuadros? Cuando nosotros llegamos a planta y arrancamos la caldera, las tuberías están frías. Por lo tanto, todo el vapor que comenzamos a entregar para los que les toca trabajar con calderas, y digo, manipular la caldera, no el uso en proceso, saben que tienen que llegar un tiempo antes a la planta, encender caldera a un fuego determinado con la válvula de distribución, de salida del vapor de la caldera cerrada. Una vez la caldera comienza a subir la presión y llegamos a un 70% de la presión que tenemos, hay diferentes opciones que pueden tomar. Normalmente 70% de la presión es un valor bastante bueno. Empezamos a darle un par de vueltecitas a la válvula de salida de vapor para que comience a inundar lentamente todas las líneas de distribución.
Con esto lo que hacemos es comenzar a barrer todo el condensado que quedó en la tubería del día anterior o del fin de semana anterior, con la velocidad que tiene ese vapor, pero estamos sacando poquito vapor para que sirva como sistema de limpieza, digámoslo de alguna manera. Y poco a poco vamos abriendo esa válvula, a tal grado que en aproximadamente media hora ya hemos pasado de una apertura de un 10, 15%, luego unos minutos después pasamos a un poquito más, hasta tener totalmente abierta la válvula, dependiendo de cómo nos va llegando la caída de presión en el manómetro de la caldera. Y es ahí, en esos puntos, cuando le llamamos en el proceso de calentamiento. Nosotros tenemos que hacer pasar vapor por una tubería que está fría. Y al estar fría, roba energía al vapor y este se condensa rápidamente. Por lo tanto, son dos escenarios diferentes. Tener cuánto condensado tengo que desalojar durante el arranque versus cuánto condensado tengo que desalojar durante el régimen o durante el proceso. Como lo vimos en el anterior, aquí lo podemos ver aproximadamente a 20 psi en diámetro de 4 la tubería. Cuando yo estoy arrancando la caldera, fácil se me generan 20 kilogramos hora de condenso por cada 30 metros. Una vez ya la tubería está caliente, hemos comenzado a entregarle vapor ya a nuestros usuarios, y ustedes comienzan a recibir como usuarios el vapor, la rata de generación de condenso baja considerablemente y llega a 10.3 por cada 30 metros. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Durante todo el tramo de tubería de distribución, nosotros tenemos que tener equipos y sistemas que nos permitan sacar ese condensado para poder hacer llegar el vapor con una mejor titulación y de una mejor manera a los usuarios finales del proceso. ¿Qué sucede con la formación de condensado dentro de la tubería? Pues se nos genera un fenómeno que se llama golpe de ariete. Para los que son curiosos, el golpe de ariete lo escuchan en diferentes cosas. Lo escuchan en las bombas, lo escuchan en el vapor, lo escuchan con colapsos de temperatura, de pasar de una tubería, de una temperatura grande a una temperatura más pequeña, pero vamos a concentrarnos en el golpe de ariete desde como el aumento repentino de presión que se causa por un cambio rápido de la velocidad. Golpe de ariete, por eso les pongo esa imagen ahí. Ese es el ariete que se utilizaba en la época medieval para poder llegar a los castillos y robarse a la princesa y etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando querían atacar realmente otra zona, llegaban con estos artilugios como un ariete para poder romper y poder entrar. El golpe de ariete también se le conoce como pulso de Zubovsky, ya que fue el científico ruso Nikolai Zubovsky el primero que comenzó a hablar de este fenómeno, que no es este fenómeno como tal, y se le llama golpe de ariete porque realmente asemeja, para los que han tenido la oportunidad de escucharlo, asemeja al golpe como con golpear con un martillo la tubería. En inglés se le conoce como water hammer, que es el golpe de martillo. Y es porque así se escucha en la tubería, como que estamos realmente escuchando un martilleo, un golpe fuerte dentro de la tubería. Les voy a pasar este pequeño video que es una demostración de la formación de golpe de ariete. Para que entendamos ¿se mira, Melissa, la manito? Sí, la podemos ver. Okay. Para que entiendan este video que vamos a ver, este video es como una imagen, digamos una imagen termográfica, de alguna manera, de una tubería aislada. Esto desde aquí hasta aquí es tubería, esto que ven acá. Luego, de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo es aislamiento. ¿Ok? Esto que vemos acá, yo soy algo daltónico, aparte que uso lentes, soy algo daltónico, para mí ese color es verde, espero que sea verde, y si no me disculpan y ocupen el color que ven, yo tengo esa condición.
van a poder ver, vamos a comenzar a ver ahorita, esto es el condensado. Esto que ven aquí abajo, en color, para mí verde, es el condensado. Y podemos ver cómo el vapor va en la parte superior. Inclusive empezamos a ver cierto burbujeo, que es prácticamente como que estuviera hirviendo el condenso. El agua que tenemos en la parte de abajo que se ha formado, y poco a poco, cuando hay más condensado, si no lo sacamos de la tubería, en la distribución se comienza a generar olas. Va a llegar un momento, y ya lo van a ver, que se genera, yo voy a tratar de parar el video a tiempo, se genera esa ola. Se genera una ola que es capaz de tocar la parte superior, es decir, hay tanto condensado que se llena toda la tubería, y la velocidad del vapor, que les dije que es alrededor de los 110 kilómetros por hora, empuja este pistón de agua que se forma y lo hace moverse a través de la tubería. Ya vamos a ver que se forma otro por ahí. Si se fijan, no es que se llenó la tubería de agua, simple y sencillamente se generan olas, y llega un momentito en que la ola es tan alta que el vapor la empuja y hace un efecto pistón. Como pueden ver aquí, la ola se formó y el pistón que se ve en el fondo corre por la tubería. Es importante que tengan en cuenta una cosa. Estoy seguro que todos han escuchado un golpe de ariete, los que han estado en planta han escuchado golpe de ariete, han visto que sus tuberías de vapor vibran, ¿ok? Es normal encontrar que las tuberías de vapor hacen una vibración, y ese es el golpe de ariete, la vibración que vemos en las tuberías. Y tenemos que ser conscientes de una cosa. El golpe de ariete usualmente lo buscamos donde lo escuchamos. Y tenemos que saber que el golpe de ariete no necesariamente se formó donde lo escuchamos. Porque ese pistón que ustedes vieron que se forma va a pegar en algún lado, en algún codo, en alguna válvula check, en alguna válvula de compuerta, en cualquier accesorio del camino. Por lo tanto, muchas veces se torna complejo el poder encontrar la razón del golpe de ariete, porque donde lo escuchamos no es donde realmente se sucedió. ¿Y qué tenemos que hacer cuando escuchamos este tipo de ruidos? Es buscar opciones. ¿Ok? Aquí estamos hablando aquí está la formación del condenso en una tubería, en una sección. Poco a poco se va a ir formando más condensado. Entre más vapor va, más condensado se puede generar. Luego se forma esta pequeña onda, que es lo que vimos que se formó en el video, y el vapor empuja esa onda a alta velocidad. Creo que más de alguno habrá escuchado que tirarse al agua de una altura muy, muy, muy elevada es equivalente en el cuerpo humano a caer sobre un muro o sobre el piso. Para que tengamos una idea, científicamente hay una tabla que denomina que una persona sana, si se tira de una altura de 35, 40 metros de altura hacia un espejo de agua, se va a romper sus huesos y por ende pues va a tener contusiones y va a morir. Y decimos, pero ¿y por qué? Pues si cayó en el agua. Y es nada más por la velocidad que uno toma a la hora de caer de esa altura. Entonces llega un momento donde el agua ya no es suave. De hecho, hay equipos que de repente alguno habrá visto en alguna... Yo veo series de televisión, de Discovery, donde hacen vehículos, por ejemplo, donde modifican vehículos y necesitan hacer piezas metálicas con formas específicas y ocupan cortadores de chorro, y es un cortador que impulsa el agua a más de 3000 psi. Entonces, y pueden cortar láminas de metal de 3/4 de 1 pulgada de una forma limpia. Por lo tanto, el agua realmente corriendo a 108, 110 kilómetros por hora dentro de una tubería es capaz de generarnos problemas. Hay que ser conscientes de otra cosa. El golpe de ariete, cuando llega el golpe, masa de agua, a golpear algún topa en algún accesorio o válvula, la presión que lleva consigo
no es la presión de 100 PSI o la que tengamos en la tubería. Supongamos una tubería de 125 libras. No es 125 libras, es al menos 3 veces ese valor. Por lo tanto, estamos hablando de que la presión que lleva ese pistón de agua puede rondar los 375 libras. Y la tubería lo soporta. Usualmente la tubería puede llegar a 500 libras, no hay ningún problema. Lo que no lo soporta y puede llegar a tener rotura son los accesorios o los elementos pasivos o activos dentro de la tubería. Y estoy hablando de válvulas, estoy hablando de separadores de humedad, de válvulas automáticas, válvulas reguladoras que reciben este impacto y que suelen dañarse. También sucede con algunas trampas de vapor que si reciben ese impacto también dan problemas. Aquí yo les pongo imágenes que más de alguno habrá visto la primera imagen esta de la izquierda y son fugas de vapor a través de los empaques de las bridas. Muchas veces uno dice, pues, hay diferentes cosas por las que puede suceder una fuga en un empaque de una brida. La más común es que pensemos que el empaque estaba malo. La siguiente es que pensemos que la persona que lo instaló mal. ¿Okay? Las dos son válidas. Usualmente, si compramos una marca de empaque espirometálico, que es uno de los que se ocupan, o hacemos un empaque de grafito, usualmente si lo compramos en marcas ya reconocidas en el tiempo, difícilmente va a ser un problema de material. Otro puede ser haber cometido un error a la hora de instalarlo, y no es porque uno no sepa poner un empaque, porque los que trabajan en planta saben que a veces las tuberías no pegan, el que la instaló no la hizo llegar correctamente, y cuando nosotros tenemos deflexiones, y cuando nosotros queremos unir, una tubería está acá y la otra tubería está acá, y subimos a fuerza la tubería y con la brida la hacemos llegar. Cuando colocamos un empaque en medio de este sistema que les acabo de mencionar, el empaque sufre, ¿ok? Pero ¿qué sucede si todo eso está bien hecho? Lo más probable es que si ustedes tienen un golpe de ariete, van a encontrar fugas en algunas partes de la tubería. Pero no solo eso, esto es un filtro strainer, para que se hagan una idea del tamaño que tiene, este es un filtro strainer de 3 pulgadas, el cual está roto por golpe de ariete. También tenemos aquí una boya de una trampa flotador que también está dañada, que puede ser por un golpe de ariete dentro de la trampa. Y aquí tenemos una válvula check que también se descabezó por el golpe que sufrió a través de un golpe de ariete. Por lo tanto, extendernos un poquito sobre el tema del golpe de ariete es porque queremos evitar que dentro de la planta pasen cosas que puedan llegar no solo a dañar algún equipo, sino también a alguna persona que esté alrededor a la hora de tener algún incidente. Melissa, ¿alguna pregunta que tengamos ahorita? Sí, Cedric. Tengo una pregunta, pero es con referencia a un temita que se estaba tratando anteriormente. Nos dice Gabriel Nolasco. Le agradecería pudiera ampliar la selección de trampas de vapor, por ejemplo, en ese caso que el programa le solicita un diámetro de 3 pulgadas, ¿cuál sería la trampa de vapor adecuada? Excelente. Señor Nolasco, adelantito estamos por llegar a saber cómo vamos a poder dimensionar esos equipos, ¿verdad? Esas trampas. Pero también aprovecho para decirles, y Melissa nos va a dar la fecha exacta, que tenemos una charla de nuestro colega en Honduras, el ingeniero Baquedano, que va a tratar sobre la selección de trampas por aplicación. Entonces, como dicen en la tele, no se lo pierda porque realmente va a estar súper interesante. Y vamos a seguir haciendo charlas que tengan que ver con las preguntas que ustedes nos hagan, así que sigan haciendo preguntas que si no la tengo en la presentación y requiere una explicación un poco amplia para poder entenderse adecuadamente, vamos a hacer una charla que tenga que ver con ese tema para poder ir sacando las dudas, ¿verdad?
Así es que vamos a, no sé si hay otra, Melissa. Por el momento no, Cedric, esa es la que teníamos pendientes. Y pues retomando lo que dijo Cedric, la capacitación, el tema es identificación y selección de trampas de vapor con el ingeniero Daniel Baquedano de Honduras. Y es este miércoles 29 de abril a las 9:30 para que puedan estar pendientes. Así que síganos en nuestras redes sociales para que puedan también si tienen para los que son clientes, porque aquí tenemos la oportunidad de tener compañeros de otros países de Grupo Delphi que están con nosotros, pero también nuestros clientes. Para los que son clientes, si tienen un vendedor que ya los atiende, un vendedor un ingeniero de ventas que los visita permanentemente y no tienen ustedes información sobre los cursos que estamos llevando, no duden en mandarle un mensajito por WhatsApp, un correo, una llamada, pégale un coscorrón y dígale que tiene que haberle enviado la información. Así que aprétemelo, por favor. Así es que vamos a seguir adelante. Vamos ya a hablar un poquito más sobre lo que es ya la distribución de vapor, que es parte de los temas que teníamos. Aquí estamos simulando una tubería, estamos viendo un diagrama de una tubería. Así como lo ven, está exagerado, pero es para poder entenderlo mejor. Pero esta es una tubería. Lo primero que tenemos que ver es que necesitamos tener una inclinación en la tubería. Y la inclinación debe de ir a favor del sentido de flujo. Esta inclinación, que aquí se mira mega exagerada, ¿verdad? Es para nada más uso didáctico, tiene que ser alrededor del 4%. O podríamos pensar que cada 10 metros tenemos que tener, cada 10 metros tenemos que tener 1 centímetro, quiero ver, serían 4 centímetros de inclinación. Si no es que vamos a tener una tubería como la vemos acá, pero sí necesitamos que la tubería lleve una inclinación que ayude a una cosa, a que el condensado vaya avanzando a los puntos que deseamos. ¿Qué puntos deseamos con esto? Esto que ven acá es la imagen de un colector de condenso. Entonces, ¿qué es un colector de condenso? Es un área diseñada para que el condensado que va corriendo por la tubería caiga en estos bolsillos. Aquí hay diferentes nombres dependiendo del país. Bolsillo, colector, bota colectora, manga colectora, como lo quieran llamar. Son espacios diseñados para que el condensado vaya cayendo y esto que está acá es una trampa y esta trampa sea capaz de desalojar ese condensado de la línea de vapor, ya que lo que nosotros queremos tener en una línea es, si fuera ideal, queremos tener solo vapor, no queremos tener condensado. Entonces, tenemos que dar una inclinación a la tubería favorable al sentido de flujo y también debemos desarrollar entre 30 y 50 metros, debemos desarrollar un espacio de bota colectora. Pero no solamente ahí, también lo tenemos que utilizar cuando tengamos, aquí viene la tubería y tenemos un cambio de elevación. Cuando tengamos un cambio de elevación, ya sea positivo o negativo, digo, una elevación hacia arriba o una disminución, ¿verdad? De cuando vamos a movernos hacia abajo en la tubería y no hacia arriba como se ve acá, debemos de tener en cuenta el diseño de sistemas de recolección de condensado. Así es que tengámoslo en cuenta, cada cambio de dirección, cada cambio, perdón, de elevación y en líneas rectas, entre 30 y 50 metros máximo, debemos de tener un espacio diseñado para la recolección de condensado. Ya les voy a explicar cómo se debe de hacer para tener un buen sistema de recolección de condenso. Cedric, Dígame. tenemos una preguntita acá. ¿Sí? Dice Gabriel Nolasco, ¿qué solución se pudiera considerar en el caso que tengo la caldera en un nivel 3 y tengo que llevar el vapor al nivel 1, existiendo una diferencia de 12 metros de altura por el tema de condensado para que solamente llegue vapor? Ok, como lo hemos comentado, idealmente no vamos a tener solo vapor, es imposible tener solo vapor.
pero en el caso específico voy a tomar esto al revés. Supongamos que el flujo va hacia allá. No olvidémonos ahorita de esta flecha que le he colocado aquí para el ejemplo del señor Nolasco. Supongamos que nuestra caldera está acá, en este nivel 3, y yo necesito bajar al nivel 1. Justamente, señor Nolasco, y para todos los que están escuchando, hay que hacer esto que vemos acá. Cuando bajamos, en lugar de hacer un codo en esta zona de acá, vamos a colocar en lugar de un codo una T, y vamos a generar un espacio para que se recolecte el condensado y una trampa para que luego la cantidad de vapor que vaya lleve menos condenso. Pero también en ese nivel 1 va a tener que seguir en las líneas rectas o en cualquier otro cambio de dirección, seguir colocando sistemas de recolección de condenso. Así es que es esto que vemos acá. Supongamos que el flujo de su caldera su caldera está aquí, su flujo va a ir hacia allá a la planta, va a hacer esto que vemos acá, colocar una T y generar su espacio de la bota colectora. Esa es la forma en la que lo debemos de hacer, pero sin olvidar que debemos de seguir más adelante, cada 30 o 50 metros, colocando sistemas de recolección de condensado, y a la vez cuando tengamos algún cambio de dirección, de elevación, ya sea que bajemos, como les dije, como el caso suyo, señor Nolasco, o como les dije al inicio, tenemos que subir, la tubería sube por un pequeño espacio. Espero con eso haber dejado claro esa parte. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos puntos de recolección, puntos de drenaje, botas colectoras? Hay un montón de nombres, como les digo. Lo primero que nada es que tenemos que darle el espacio correcto. Ya vamos a ver las dimensiones. Esta es una línea recta, una línea de tubería recta. El condensado se va formando en la tubería y tenemos que hacer un espacio correcto para que el agua caiga, el condenso, en este caso caiga, y luego tener un sistema de un conjunto purgador o un conjunto de trampa. Esta es la trampa, en este caso es una trampa flotador, y todo su conjunto, porque es importante. Muchas veces solo colocamos la trampa, pero no la protegemos, pero no logramos colocar equipos pasivos como válvulas de corte que nos permitan hacer un mantenimiento, por ejemplo. Y eso es lo que vemos acá. Aquí tenemos una válvula de compuerta, aquí tenemos un filtro strainer que va a proteger la trampa, aquí tenemos una válvula check y aquí tenemos otra válvula de corte, que en este caso una válvula de compuerta. ¿Okay? Esto es lo que debe tener todo sistema. Ya lo vamos a ver adelante un poquito más amplio la imagen. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Es tener espacios de recolección de condenso muy pequeños, porque si la cantidad de agua es muy alta, perdón, si la cantidad de agua es muy alta, el agua va a ser capaz de pasar sobre el punto de drenaje. Por lo tanto, necesitamos espacios que nos permitan hacer eso. ¿Y cómo sabemos de qué tamaño debe ser el espacio? ¿Ok? Aquí está nuevamente, solo para tenerlo un poco más cerca. Aquí tenemos nuestra válvula de corte, una trampa que ya trae su propio filtro, una válvula de corte igual. También cuando el equipo tiene... Esto casi nadie lo pone. Esto que le estoy mostrando aquí abajo, que es una válvula de drenaje en la bota colectora, casi nadie lo instala. Y les voy a decir por qué debemos de colocar esto acá. Lo debemos de colocar en la parte de abajo porque acá no solo viene el agua, o el condenso. Recuérdense que las tuberías usualmente son de acero al carbono y las tuberías se oxidan por dentro y generan cierto nivel de oxidación. También cuando hacemos reparaciones en tubería, muchas veces colocamos, cuando vamos a instalar una válvula roscada, colocamos cinta teflón en las roscas y la mayoría colocamos suficiente o demasiada cinta teflón para asegurar que no haya fugas, pero todo el excedente de la cinta teflón que quedó va a desprenderse de la válvula o de la rosca de la válvula o del accesorio y va a correr por la tubería. Por lo tanto, se coloca esta válvula aquí, se debe de colocar para permitir que haya una
podamos hacer una limpieza rápida del sistema. Yo abro esta válvula rápidamente y la cierro y yo he expulsado todas las escorias que me han quedado en esa bota colectora para impedir que esa escoria se acumule y quiera llegar a la trampa, ¿ok? Entonces es importante esta pieza que la mayoría no utilizamos, y la recomendación que nosotros hacemos es que no la ponga junto a la bota. Normalmente recordemos que estamos hablando de distribución de vapor y esto va en niveles altos. Si nosotros ponemos una válvula ahí arriba, realmente nadie la va a ir a abrir. Es difícil que alguien vaya, suba y la abra. Normalmente debemos de tirar una tubería y esta válvula debe estar en una parte baja, donde a nivel del uso de las personas de mantenimiento o inclusive de personas de proceso que puedan hacer limpiezas permanentes a estos sistemas. Queríamos saber cómo dimensionar las botas colectoras. Aquí tenemos el dato. Para que se recuerden, esta presentación va a ser compartida a través de correo electrónico. Así es que en el documento que Melissa va a colocar o se les va a enviar, pueden poner su nombre, su empresa, su correo electrónico para poder recibir copia de esta charla que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos el diámetro de la tubería y en un sistema principal dice que en la tubería principal hasta 100 milímetros equivalen a 4 pulgadas. Hasta 4 pulgadas, el diámetro de la bota, debe de ser igual que el diámetro de la tubería. Eso es para asegurar que pueda entrar el condensado. La altura que tenemos acá debe de ser de 4 pulgadas. ¿Ok? Hasta 4 pulgadas. Eso significa hasta 4 pulgadas de diámetro de tubería. Si mi tubería principal y mi bota colectora es mayor a 4 pulgadas, puedo elegir hacer la bota colectora de la mitad del diámetro. Pero recordemos que no vamos a hacer, cuando nosotros tenemos una bota colectora, esto que ven acá se puede hacer de dos formas. Yo le abro un agujero a la tubería y le pongo el pedazo de tubo que quiero utilizar como bota colectora y soldar. Eso es complejo de hacer. Usualmente lo que hacemos es que acá se pone una T, que es del mismo diámetro de la tubería, para permitir salir fácilmente con esta derivación. ¿Ok? Ahora, ¿qué tamaño de trampa debo de colocar en mi drenaje para un sistema de distribución de vapor? Puede colocar trampas de media pulgada. ¿Okay? Esa es la trampa que usualmente utilizamos, media pulgada. Cuando tengamos la próxima charla, que es de aplicaciones de trampeo, ustedes podrán ver ahí las tablas de selección de las trampas. Cuando ustedes van a una tabla de selección de trampas, se van a dar cuenta que ese valor que vimos de la cantidad de condensado que se genera cada 30 metros, si nosotros respetamos cada 30, 50 metros un sistema de trampeo, la cantidad de condensado que se genera es capaz de ser manejado con una trampa de media pulgada. Es decir, aunque esto sea de 6 pulgadas, su salida puede ser en media pulgada. Y ojo que no salimos de la parte de abajo. Por favor, observen eso. No salimos de la parte de abajo por lo que les comenté. Ahí tenemos suciedad, tenemos escoria, que va a llegar a esa parte baja de la bota colectora. Tenemos que tener una distancia sobre ese espacio para evitar que esa suciedad llegue fácilmente a la trampa. Así es que la trampa que debemos de utilizar, no importando si la tubería llega hasta 20 pulgadas, la trampa que deben de utilizar es una trampa de media pulgada. ¿Qué tipo de trampa? Para los que ya conocen del tema, puede ser una trampa tipo cubeta invertida o puede ser una trampa termodinámica. Sí puede ser una trampa de flotador, claro, pero no es necesario. La trampa de flotador, por sus características y capacidades, suele ser una trampa
un poco más cara, pero por la cantidad de condensado que puedes alojar. Entonces, vamos al por qué se nos genera, dónde se nos generan estos puntos de acumulación de condensado y que pueden generar un golpe de ariete. Primero que nada, en las reducciones. En la reducción concéntrica tenemos la acumulación de condenso. Si ustedes piensan que esto es agua y el video que vimos saben que se generan olas, imagínense el vapor empujando esta agua aquí. Lo que va a hacer es, esto va a ser como una rampa que va a hacer que el agua suba y pegue hacia la parte superior, y entonces se nos va a generar un golpe de ariete, y ese pistón que vimos en la presentación. También los codos son un área donde tenemos, los codos que van en elevación, es un área donde tenemos acumulación de condenso. Y también uno de los elementos utilizados que son importantísimos para la distribución de vapor y poder quitar cualquier suciedad en los filtros Strainer. Pero estos equipos tenemos que colocarlos sí o sí. Entonces tenemos que tener algunas formas. Por ejemplo, cuando queremos hacer una reducción, si pueden encontrar en el mercado, lo mejor es colocar un reductor excéntrico colocado de esta forma, con la parte plana en el lado de abajo y la parte inclinada de la reducción en la parte superior, ya que va a suceder esto que ven acá. El condensado va a seguir en la parte baja y no va a tener esta rampa que vemos aquí que le permita subir. Por lo tanto, si encuentran, y no es fácil encontrar muchas veces reductores excéntricos, nosotros sí tenemos reductores excéntricos si necesitan, para que puedan colocar en sus tuberías de vapor. Y también el filtro strainer, que es un elemento súper importante, en lugar de ser colocado, en lugar de ser colocado de forma que tenga su filtro hacia abajo, la parte de la Y hacia abajo, tenemos que ponerlo en forma horizontal. Como ven acá, aquí es para gases o vapor. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer la limpieza, pero no va a acumular, en el caso de los gases, no va a acumular agua. Recordemos que los gases suelen ir a una mayor velocidad del agua, y es por eso que no se ocupa de esa manera. Y ahora tenemos acá, ¿cuándo se debe colocar en la forma estándar que conocemos? Cuando manejamos líquido. Así que por favor, yo tengo la oportunidad de visitar muchas plantas y encontrar filtros strainers así en vapor es lo más común. Lo menos común es encontrarlos de esta manera. Así que ya tienen un punto de mejora que poder hacer dentro de sus instalaciones. Y un punto sencillo, es solo girar ese filtro strainer. También tenemos que saber que cuando tenemos vapor en la línea de distribución, tenemos tomas de vapor que tenemos, ya que tenemos que hacer llegar el vapor a los diferentes puntos de uso. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma correcta para poder hacer esta distribución de vapor. Y en este caso, la forma correcta es hacerlo a través de un cuello de ganso. Esto, es decir, salir para nuestra distribución de vapor, debemos de salir por la parte superior, y si queremos alimentar un equipo que está por debajo, debemos de seguir bajando y llegar a nuestro equipo. Pero la salida del vapor tiene que ser por la parte superior para evitar que el condensado, que siempre va a haber, como les dije, es imposible no llevar nunca condenso, en la línea de distribución, no caiga y llegue a nuestro equipo. Podemos hacer un tema más amplio del por qué el condensado no debe estar en nuestros equipos. Si lo ven conveniente, pónganlo en nuestro chat y vamos a trabajar algo sobre eso. También, si voy a distribuir mi vapor, voy a hacer una derivación de vapor, no necesariamente a una máquina por debajo de la tubería, que recuérdense que usualmente las tuberías de vapor van en la parte superior. No debo de hacer una derivación de esta manera. ¿Okay? Debo de hacer una derivación siempre por la parte superior. Igual que acá, aunque sea para entregar con un cuello de ganso, yo entrego a un equipo que está por debajo de la tubería, pero si quiero hacer una derivación, tengo que hacerlo siempre por la parte superior para evitar estar llevando condenso a ese lado. Ok, tenemos aquí la otra imagen, es sobre nuestra tubería de vapor, hacemos nuestro cuello de ganso y entregamos vapor a una máquina. Supongamos que acá tengamos una máquina. Esta es la válvula de control que nos permite tener
valga la redundancia, un control sobre la cantidad de vapor que estamos haciendo llegar. Siempre, en lugar de terminar con un codo, ¿ok? Esto es casi el ejemplo del señor Nolasco. En lugar de llegar con un codo, vamos a hacer una T y vamos a hacer nuestro punto de drenaje o de purga. ¿Para qué? Para que no entre. Recuérdense que acá, en esta parte vertical, aunque aquí yo lo tome por el lado de arriba, en esta parte vertical siempre puede haber condenso. Y me van a decir, ¿y ustedes, y de dónde, Cedric, va a salir ese condensado? ¿Ok? Les cuento, una vez esta válvula cierra, el vapor que queda en esta zona comienza a condensarse. Y todavía más, si nosotros vamos a parar la máquina por completo y vamos a cerrar esta válvula de corte, todo el vapor que quedó atrapado, porque el vapor aquí queda presurizado y atrapado, se va a ir condensando. Por lo tanto, necesitamos sacarlo. Si no, lo que vamos a hacer es meter condensado a la máquina y no solo vamos a bajar nuestra eficiencia de calentamiento, sino que a la vez el agua corriendo a 110 kilómetros por hora, pequeñas gotas de agua corriendo a esa velocidad son como una lija y van a terminar dañando algunos equipos, los van a erosionar. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo, tenemos una toma de vapor, entregamos a un sistema de una unidad de calentamiento que trabaja con una válvula de control de temperatura y salimos, tenemos continuamos con nuestro sistema de recolección, tenemos nuestra trampa y hacemos llegar esos condensados a la línea principal de retorno de condenso, que también se une con la línea de retorno de condenso de la máquina a la que estamos alimentando. No sé si tienen alguna duda con esto, nos lo van mencionando. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros no drenamos bien y metemos condensado en nuestra máquina? Ok, una película de agua de 0.25 milímetros de espesor, 0.25 milímetros, yo no lo puedo hacer con el dedo 0.25 milímetros, equivale a una resistencia a la transferencia de calor, equivale como que si yo tuviera una pared de hierro de 1.7 centímetros o una pared de cobre de 10 centímetros, eso sí lo podemos hacer, ¿ok? 0.25. Una película de 0.25 milímetros de agua dentro de un sistema de calentamiento. Pensemos en radiadores, pensemos en calentadores de radiadores de aire, pensemos en sistemas de calentamiento de agua, en marmitas, etcétera. No, si ese condensado lo tenemos ahí, estamos metiendo vapor y estamos metiendo condenso y lo que estamos haciendo es que el vapor no pueda entregarle calor al proceso y estamos haciendo muy ineficiente nuestro proceso. Por lo tanto, es importante que recuperemos el calor, el condensado, perdón, en los diferentes lugares para evitar que el condensado llegue a nuestra máquina. Recordemos que nuestra máquina, nuestro equipo, de por sí va a generar condenso por sí solo. ¿Ok? Que ese es un punto importante. Van a decir, mire, yo le quito el condensado en todas las botas colectoras, pero cuando yo abro la parte inferior donde está la trampa de la máquina, siempre hay condenso. Por supuesto lo vamos a encontrar por la transferencia de calor. Así es que también, como les decía, el agua en suspensión, las gotas en suspensión a alta velocidad generan erosión. Cedric, tenemos una pregunta por acá. ¿Sí? Es de Guadalupe Quintanilla. Ella dice, ¿cómo se hace para limpiar las tuberías? Ok, las tuberías por dentro, la única forma de limpiarla es mandando un flujo de vapor fuerte y abriendo una válvula en algún lado que dé hacia el piso, ¿verdad? Ya sea una tubería de agua o una tubería de vapor. Luego no hay otra forma de limpiarlas, ¿verdad? A nivel si hay compuestos químicos que pueden ayudar un poquito a evitar que haya corrosión, que haya oxidación en la tubería, pero realmente no hay una forma fácil y que nos vamos a meter con algo a limpiar las tuberías, porque muchas veces las tuberías dentro de las plantas pueden tener 1 kilómetro de largo en tuberías de diferentes diámetros. Así es que ahí sí es compleja la limpieza, pero normalmente soplamos con vapor, le llamamos soplado, al hecho de abrir un paso de vapor de alta presión
pero abriendo una válvula que dé hacia el ambiente al otro lado, para permitir que cualquier suciedad que va ahí pueda salir de la tubería. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. O soy muy bueno o los he dejado más confundidos de lo que venía. Sí, recuerden que pueden hacer todas sus preguntas por medio del chat y les vamos dando respuesta en la capacitación, o si no, si son muy complejas o si requieren un poco más de apoyo, les podemos enviar las respuestas por medio de correo cuando tengamos las respuestas correctas, ¿verdad? Así que pueden hacerlo por medio del chat y aquí estamos pendientes. Ok. Otro punto que vamos a tocar, ya saliendo del condensado, es que dentro de la tubería también tenemos aire. Y el aire es un excelente aislante, es súper buen aislante. ¿De dónde va a entrar el aire a una tubería de vapor? Es fácil, el aire va a entrar en cualquier válvula, trampa, accesorio que tenga fuga dentro de la planta. También va a ser, además de fugar vapor, una vez ustedes apaguen la caldera o quiten la presión en esa zona donde hay fuga, quiten la presión de vapor, así como así como salió vapor en fuga, va a entrar aire, porque se genera cuando el vapor que queda confinado en un lugar se enfría, se genera un vacío. Por lo tanto, ese es un punto de entrada de aire. Pero también recuerden que nosotros alimentamos la caldera con H2O, ¿no? La alimentamos con agua y también tenemos presencia de oxígeno. Entonces, esa es, cuando nosotros no tenemos un buen tratamiento de agua en la caldera, entra más oxígeno del que necesitamos o se forma más oxígeno del que necesitamos. Así es que hay formas de que entre aire a la tubería. Y nosotros debemos de tener cuidado con ese aire. Casi nadie le pone atención al aire. Para todos los que estamos en este chat, en esta capacitación, de verdad, casi nadie le pone atención al aire. Y aquí les voy a enseñar los gradientes de temperatura. Fíjense bien, esto es vapor, ¿ok? Y tenemos aire condensado, escoria, es decir, oxidación, digamos, en la tubería, ¿ok? Y luego tenemos la tubería como tal y tenemos el recipiente que queremos calentar y el producto. Supongamos una marmita. Si nosotros no cuidamos bien la calidad del vapor, fíjense bien que podemos entrar con una temperatura de 121 grados, lleva el vapor, se encuentra con el aire dentro del sistema confinado y su temperatura baja drásticamente. Y luego no sacamos bien el condensado, seguimos bajando la temperatura. De por sí la tubería ya lleva score, ya lleva oxidación, roba temperatura, roba energía. Y luego viene la superficie metálica. Cuando llegamos a nuestro producto hemos perdido 20 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que estamos gastando combustible para llevar vapor a una temperatura, pero cuando se le queremos entregar a nuestro sistema, se lo estamos entregando a una temperatura mucho menor. Esto es gasto energético. Y el gasto energético en una caldera no es nada más y nada menos que químicos, agua, pero sobre todo combustible. Que aunque ahorita con un galón de combustible podemos ir y venir al puerto, y por supuesto no lo podemos hacer porque estamos en cuarentena, por eso le han bajado el combustible, porque no vamos a salir. No sé si vamos a poder ir a la playa con ese valor. Sí tienen que ser conscientes que podemos trabajar con el aire, cuidar el aire, la existencia de aire dentro de nuestras tuberías. ¿Y cómo sé yo si hay aire? ¿Y cómo sé yo si lo saco? Siempre va a haber aire. Tengan conciencia que siempre va a haber aire, así como siempre hay condensado. Pero el aire se puede sacar. Y hay unos equipos llamados científicamente eliminadores de aire. Es decir, es algo muy científico para el equipo que saque el aire de las tuberías. Y son equipos disponibles dentro de nuestra empresa y con nuestra marca Spirax Arco, que son dispositivos termodinámicos que cuando reciben el calor del vapor están cerrados, pero cuando se reciben el aire va mucho más frío, deja salir el aire y no el vapor. Les voy a hacer un ejemplo. Cuando ustedes van al supermercado,
han visto que cuando las puertas normalmente, en algunos lugares, las puertas son automáticas, cuando la puerta automática abre, una ráfaga de aire baja por su cabeza. Eso no es nada más y nada menos que una cortina de aire que sirve para que el aire frío interno del recinto no salga o que el aire caliente del parqueo no entre. ¿Ok? Entonces, con esto les quiero dar a entender que el aire definitivamente es un buen aislante. Por lo tanto, queremos sacarlo. Aquí tenemos en la distribución de vapor, cada final de línea, todas las tuberías tienen que tener un final. Si usted tiene tuberías de vapor que son un anillo, le aconsejo que por favor lo cambie. Eso no es utilizado en vapor. El anillo en la distribución se ocupa única y exclusivamente para el aire. Para el aire comprimido de la planta. El aire comprimido de una planta sí debe tener un sistema cerrado de anillo, un sistema unido, pero en el vapor debemos de tener finales de línea, no debemos de estarnos uniendo por todos lados. Y el final de línea debe de tener un sistema que le ayude a eliminar el aire que se está generando en la distribución. Pero también cuando usted tiene especialmente sistemas de marmita, este es aquí donde calentamos productos alimenticios o productos para cremas, para caras, champú, etcétera, se ocupan estas marmitas. Aquí también en la parte superior debe de estar un venteador de aire. Si se fijan, están puestos en la parte superior, porque el aire normalmente va a estar arriba y no va a estar en el lado más bajo. Otro lugar donde pueden y deben de tener un eliminador de aire es un manifold de distribución de vapor, porque ahí ustedes quitan todo el aire que viene de la caldera, es decir, todo el oxígeno que viene de la caldera. Ese es otro punto para eliminar aire. Así que mucha atención, por favor, con el aire en el vapor, porque roba más energía de lo que roba el condensado en sí. ¿Qué beneficios tenemos en el uso de eliminadores? Una transferencia de calor eficiente, por lo tanto tenemos un ahorro de energía. El proceso tiene mejor temperatura, ¿verdad? Mejora su proceso, es más fino, es más preciso el calentamiento de su proceso. Hay menos corrosión, mejora la calidad del producto terminado, porque usted va a tener un calentamiento uniforme en su radiador, en su calentador de aire, en su marmita, etc. Y reduce los mantenimientos de los equipos. Eso es bastante valioso. Ok, vamos a hablar un poquito rápido de limpieza en el vapor. Ya les comenté de dónde viene la suciedad en el vapor. Viene a rastros de sólidos de la caldera. Es decir, la caldera tiene sólidos en suspensión. La caldera por dentro tiene tubos de hierro que también desprenden partículas metálicas, corrosión en las tuberías. Cuando soldamos la tubería, por dentro queda escoria de tubería, exceso de materiales en las juntas, que es lo que les dije cuando nosotros ponemos cinta teflón en exceso, y productos de sellado en las roscas que pueden ser líquidos también. De ahí sale la suciedad de la tubería. Ok, no queremos que eso llegue a nuestras válvulas, no queremos que eso llegue a nuestras máquinas, por lo tanto, vamos a cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? A través del filtro strainer. Es un elemento muy barato, súper básico, pero súper importante en nuestros sistemas de distribución de vapor. Y no solo de vapor, también de aire comprimido, sobre todo también en las bombas. Es decir, un filtro strainer es un equipo que siempre debe estar en nuestro sistema. Muchos podrán decir, excelente Cedric, yo tengo filtros strainer. Lo felicito. La pregunta es, ¿cuándo lo revisó por última vez? ¿Ok? Esta es la canasta. Esto de aquí es la canasta. Si nosotros quitamos estos pernos, la canasta sale junto con la tapa. Es esto que vemos acá. Esto que está aquí es un filtro strainer de verdad. Un filtro strainer de 8 pulgadas que salió con toda esa basura ahí adentro. Qué bueno. El filtro strainer hizo lo que tenía que hacer, pero ya se tapó. ¿Qué significa que el filtro strainer se tape? Que ya no va a pasar el flujo correcto, a la presión correcta. Van a tener una gran caída de presión en un elemento básico que debe estar en la distribución. Y aquí vemos otro filtro strainer que sí existe, que sí está puesto, pero que está totalmente sucio. Entonces, debemos de hacer limpieza a nuestros filtros strainer, pero también debemos de colocarlos donde no los tengamos. El filtro strainer protege válvulas de regulador de presión, válvulas de control de temperatura,
válvulas de control electrónicas, la maquinaria en sí como tal. Así es que es importantísimo el uso de filtros Strainer. Por último, vamos a hablar de distribuidores de vapor o manifolds, ¿verdad? He ido a algunos lugares que tienen calderas pequeñas, y estoy hablando de calderas de 100 caballos, 80 caballos, que no suelen colocarles un distribuidor porque se piensa que el distribuidor de vapor es solo para calderas muy grandes. Déjenme decirles que no importando el tamaño de su caldera, puede ser una calderita de 30 caballos, ustedes deben de tener un distribuidor de vapor o un manifold de vapor. ¿Por qué debemos tener un distribuidor de vapor aunque mi caldera sea pequeña? Porque estabiliza los flujos de la caldera. Le sirve también como un tanque pulmón, es decir, es como un pequeño reservorio de vapor para cuando sus procesos demandan una gran cantidad de vapor. Si el proceso demanda una gran cantidad de vapor en un momento muy específico, muy corto, lo que va a hacer es vaciar la tubería y hace una gran caída de presión. Cuando la presión baja mucho y la caldera no está al tamaño adecuado, y no confundan, no tener un tamaño adecuado de caldera es lo más normal. Cuando la planta ha ido creciendo con los años, solo vamos agregando máquinas y agregando máquinas, lo que va a suceder es que la cantidad de vapor que tenemos disponible es bien justa. Y si tenemos un proceso que nos demanda instantáneamente una gran cantidad de vapor, lo va a solicitar de la tubería. Pero si ya no tengo suficiente vapor, va a empezar a arrastrar agua de la caldera y va a meter agua directamente a la tubería. Tener un pulmón o distribuidor de vapor nos va a servir para estabilizar esos picos específicos de requerimiento de vapor instantáneo. También sirve para organizar eficientemente las áreas de consumo, ya que en el manifold yo llego con una caldera y puedo salir para 3 diferentes puntos de la planta y tenerlos bien organizados. Si yo no voy a trabajar un punto de la planta en este día, puedo cerrar la válvula desde el manifold para evitar estar calentando una larga tubería que va hacia un punto determinado de proceso. ¿Okay? Así que esa es una buena forma de poder tener bien organizado el vapor en mi planta, y también permite hacer mantenimientos en áreas en específico. Si yo quiero hacer mantenimiento y yo tengo bien distribuido mi vapor en el manifold, puedo cerrarlo desde el manifold y poder trabajar en toda el área. Así que los manifolds de vapor son súper importantes. Si tienen más de una caldera, son mucho más importantes todavía, ya que ahí vamos a equilibrar presiones. Por mucho que veamos el manómetro a 100 psi a la salida de la caldera, si una caldera está aquí y la otra está a 40 metros de distancia, porque la compramos años después, vamos a tener que, pese a que las dos digan 100 libras en la salida de la caldera, en el manifold ya no es igual, porque en la tubería hay pérdidas. Por lo tanto, el manifold nos sirve para poder tener acondicionado y equilibrado el vapor de nuestra planta, especialmente cuando tenemos más de 2 calderas trabajando. Entonces, ¿cómo dimensiono mi distribuidor de vapor? Vamos a utilizar las mismas reglas que utilizamos para el dimensionamiento del diámetro de la tubería de distribución, con un cambio. ¿Ok? El cambio es que en lugar de colocar la velocidad de 30 metros por segundo, vamos a colocar la velocidad de 5 o 8 metros por segundo, entre 5 y 8 el valor que deseen. Esto va a hacer, por supuesto, si se recuerda, esto va a hacer que el diámetro de la tubería sea más grande, y tiene lógica, no puede ser del mismo diámetro de la salida de la caldera, porque si no, no es un pulmón, no serviría para equilibrar presión. Así es que es importante que puedan dimensionar esto, y no es nada complicado. Si quieren saber si su distribuidor de vapor que tienen instalado hoy por hoy en su planta está bien dimensionado, entren a la página que les mostré y metan los datos. Y me va a decir usted, bueno, Cedric, ¿y cómo sé el flujo de vapor? Vaya y véanlo en la caldera. Si su caldera no dice el flujo de vapor, anoten por ahí, les voy a dar un dato. Voy a dar tiempo para que agarren ahí un lapicero.
si no tienen la caldera, muchas veces no dice kilogramos hora o kilos hora de vapor. Las calderas vienen en BTU por hora, ¿ok? Que también es una medida de la energía que da la caldera. Pero para no estar convirtiendo energía, porque es una conversión compleja, van a tomar el dato que por cada caballo caldera se genera un valor teórico de 34.5 libras hora. Se los repito, por cada caballo caldera, por cada VHP de caldera, se generan teóricos 34.5 libras hora de vapor. Ejemplo, caldera de 100 VHP, de 100 caballos, va a generar 34.5 por 100, ¿ok? 34.500 libras hora de vapor. ¿Ok? Y así pueden ustedes dimensionar su distribuidor. Van a agarrar ese valor de la caldera, la presión de la caldera, y van a colocar en la velocidad, porque aquí lo vamos a hacer por velocidad. Recuerden lo que hablamos al inicio. En la fórmula, es decir, la teoría de la velocidad para el dimensionamiento de tuberías lo ocupamos para tuberías cortas menores de 100 metros. Y el de la caída de presión lo vamos a ocupar para tuberías más largas de 100 metros. Por lo tanto, al ser este un elemento corto, que es un distribuidor, vamos a ocupar la fórmula de la velocidad o el cálculo de la velocidad a través de la página. Entonces, fíjense bien en esta parte de aquí que les estoy mostrando con el cursor. El distribuidor de vapor no debe de ser recto. El distribuidor de vapor debe de ser inclinado. Ya lo vimos en la distribución de vapor. Necesitamos que el condenso, el líquido que se forme o que llegue aquí, corra de forma natural cuando no hay presión. Si yo llegase a cerrar la entrada de vapor de la caldera, de todas las calderas, aquí en este caso este tiene 3 entradas de vapor, si se fijan. Si yo cierro estas 3 entradas de vapor, la presión aquí va a llegar a 0. Pero yo quiero que siempre el condensado no se quede como un charco allá adentro. Quiero que por gravedad baje y se acumule en el espacio que he designado para eso. La pierna colectora, la bota colectora. Aquí también nosotros ponemos un sistema de trampeo para permitir desde ya aquí lo que va cayendo secar parte del condenso o el líquido que está, el agua que está arrastrando la caldera. Las calderas generan arrastre cuando nosotros le demandamos en momentos picos una cantidad de vapor superior a la que tienen ellos. Otra cosa que les voy a mostrar aquí, este ya es el final de nuestra presentación, es que tenemos el eliminador de aire en el distribuidor. Siempre, por favor, por la parte superior, pongan un manómetro. Súper importante su manómetro para que ustedes sepan cuál es la presión a la que están distribuyendo y no tengan que irse a ver a la caldera. También pueden ver ahí si tienen varias calderas, como en este caso, van a poder ver cuál es la presión de equilibrio que tienen en el sistema y también una válvula de seguridad. La válvula de seguridad es porque este es un elemento cerrado y confinado que si por algún motivo se llega a presurizar por arriba de lo normal, la válvula de seguridad debería de abrirse para darles a ustedes un indicio de que hay un problema en la caldera. Así como tenemos las válvulas de seguridad sobre la caldera, es muy relevante tener una válvula de seguridad en nuestro distribuidor. Esta nos va a ayudar a identificar cualquier situación. Así es que por mi parte en este tema, aquí lo doy por finalizado.